Akenatón y el nacimiento del Dios único. Introducción. La historia humana está marcada por preguntas que nos acompañan desde los primeros tiempos. ¿Quién gobierna el mundo? ¿De dónde proviene la vida? ¿Existe un principio único que sostiene el orden y la existencia? Civilizaciones enteras han levantado templos, mitos, ritos y sistemas intelectuales para responder a estas cuestiones fundamentales. Pocas, sin embargo, han dado un giro tan sorprendente y fugaz como el que ocurrió en Egipto durante el reinado del faraón Akenatón en el siglo XIV a.C. Egipto, una de las culturas más antiguas y estables del mundo, había construido su identidad alrededor de un complejo universo de dioses, mitos y ceremonias. Su religión, profundamente arraigada, ofrecía respuestas claras a las inquietudes humanas. El origen del cosmos, el orden social, el destino tras la muerte, la responsabilidad moral, el sentido del equilibrio universal. Durante más de 2000 años, todo en Egipto había girado alrededor de ese sistema, desde la arquitectura monumental hasta la vida cotidiana. Y entonces, de manera inesperada, un rey decidió romperlo todo. Akenatón, heredero de una larga dinastía de faraones poderosos, impulsó una revolución religiosa que forzó al país a abandonar el politeísmo, el tradicional, y adoptar un culto centrado en una única divinidad solar, Atón, representado como un disco radiante cuyos rayos terminaban en manos que ofrecían vida. Por primera vez en la historia registrada, un gobernante proclamaba que existía un solo Dios digno de adoración y que todas las demás deidades debían ser olvidadas, destruidas o prohibidas. Este experimento espiritual, político y social tuvo una vida breve, apenas 2 décadas, pero dejó huellas profundas. Cambió los ritos funerarios, reformó el arte, modificó la relación entre el rey y el pueblo y puso en crisis el poder de los sacerdotes tradicionales. Tras la muerte de Akenatón, la reforma fue desmantelada, sus templos fueron destruidos y su memoria condenada. Durante siglos el mundo olvidó su nombre. Sin embargo, el eco de esa revolución sigue fascinando a historiadores, filósofos y creyentes, no solo por lo que intentó hacer, sino por lo que revela: la tendencia persistente del ser humano a buscar unidad, sentido y trascendencia, incluso en medio de sistemas antiguos y consolidados. Este relato intenta explorar de forma clara y accesible qué ocurrió realmente en Egipto durante ese periodo extraordinario. ¿Por qué surgió la idea de un Dios único? ¿Cómo se transformaron la sociedad, la política, el arte y la concepción de la vida y de la muerte? ¿Y de qué manera este episodio refleja una intuición humana profunda? La necesidad de encontrar un principio único que ilumine lo incomprensible de nuestra existencia. Capítulo 2. Los orígenes del príncipe Amenhotep, Akenatón. La figura de Akenatón suele aparecer envuelta en misterio. Un gobernante visionario para algunos, un hereje intransigente para otros y un soñador demasiado adelantado para la estructura de su tiempo. Para entender su reforma es necesario examinar su origen, su educación y las circunstancias históricas que lo rodearon. Nada surge de la nada,
Incluso las revoluciones nacen de una larga cadena de influencias personales, sociales y políticas. Un príncipe nacido en un imperio poderoso. Akenatón nació como Amenhotep, probablemente a mediados del reinado de su padre, el faraón Amenhotep III, uno de los gobernantes más exitosos de la dinastía XVIII. Egipto vivía entonces un periodo de esplendor casi sin precedentes. Las fronteras estaban aseguradas, el comercio internacional era próspero. Las grandes potencias del cercano Oriente enviaban regalos y tributos. El arte florecía con una elegancia refinada. Los templos crecían en riqueza e influencia. Este ambiente de estabilidad permitió un desarrollo intelectual y artístico notable. El joven príncipe creció dentro de un palacio vibrante, lleno de artesanos, escribas, sacerdotes, músicos y diplomáticos. Su infancia transcurrió en un mundo sofisticado donde las ideas circulaban, los maestros enseñaban mitología, astronomía, teología y filosofía moral, y donde la religión tenía una presencia constante. Una educación profundamente espiritual. Como todos los príncipes reales, Amenhotep recibió una formación integral. Lectura de los textos sagrados, estudio del arte y la iconografía, entrenamiento en rituales, instrucción en política, contacto estrecho con el sacerdocio, participación en las ceremonias del templo de Amón en Tebas. La religión no era un tema separado de su formación, era el corazón de ella. Para el futuro faraón, comprender el cosmos significaba comprender a los dioses. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que Amenhotep III, su padre, ya mostraba una inclinación especial por el dios solar. Durante su reinado, el culto a Atón comenzó a ocupar un papel más visible en festivales y representaciones, aunque todavía dentro del politeísmo tradicional. Es posible que el joven príncipe creciera bajo la influencia de esta tendencia solar. Un carácter introspectivo y distinto. Las pocas representaciones que existen de Amenhotep, cuando aún era príncipe, muestran una figura delicada, de rasgos alargados, con un porte más contemplativo que militar. No destacó por hazañas bélicas ni por campañas victoriosas. Más bien se formó como un pensador religioso, un reformador potencial, una mente que buscaba significado más allá de las convenciones. Los testimonios indirectos sugieren un temperamento reflexivo, introvertido, profundamente sensible, inclinado hacia la espiritualidad, poco interesado en la violencia o la guerra y muy atento al simbolismo. Algunos egiptólogos creen que su visión mística fue consecuencia de un entorno saturado de arte, ceremonias solares, himnos poéticos y un sistema mitológico vastísimo que podía inspirar a un espíritu más contemplativo. Nefertiti, compañera, influencia y pilar político. Una de las figuras más fascinantes vinculadas a Akenatón es Nefertiti, su gran esposa real. Su origen exacto sigue siendo debatido, pero todo indica que era una mujer de alta posición, instruida, poderosa e intelectualmente activa. Las representaciones la muestran junto al rey en igualdad ritual.
participando en ofrendas a Atón con una libertad que ninguna mujer real había tenido antes. Se convirtió no solo en su compañera, sino en corregente, reformadora y promotora del nuevo culto. Para muchos especialistas, Nefertiti fue clave en el fortalecimiento de la reforma religiosa. Su presencia constante en la iconografía solar, recibiendo los rayos de Atón junto al rey, revela una alianza espiritual y política muy profunda. El ascenso al trono. Cuando Amenhotep III murió, el príncipe ascendió al trono como Amenhotep IV. Su coronación se celebró en Tebas, rodeado del clero de Amón, siguiendo la tradición. Nadie podía anticipar que ese joven monarca, formado dentro del politeísmo, llevaría a cabo la ruptura religiosa más drástica de la historia egipcia. Los primeros años de su reinado fueron relativamente convencionales. Dedicó ofrendas a los templos, restauró monumentos, respetó los rituales oficiales. Pero lentamente empezó a incrementar los honores al disco solar Atón, un dios cuya presencia había crecido en la corte desde la generación de su padre. Las primeras señales del cambio. Entre los años segundo y cuarto de su reinado, Amenhotep IV inició una serie de gestos significativos. Construyó santuarios dedicados exclusivamente a Atón en Tebas. Mandó grabar himnos solares inéditos. Introdujo nuevas formas artísticas vinculadas a la luz. Redujo la presencia pública del clero de Amón. Colocó su imagen como mediador directo entre el dios solar y el pueblo. El cambio no fue brusco al principio. Se trató de un desplazamiento paulatino. Atón ganaba espacio mientras otros dioses lo perdían. La corte empezó a percibir que el joven rey no solo quería honrar al dios solar, sino rediseñar todo el sistema teológico de Egipto. La corte empezó a percibir que el joven rey no solo quería honrar al dios solar, sino rediseñar todo el sistema teológico de Egipto. Ese proceso culminaría en su decisión más radical: renunciar al nombre Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, y adoptar el nombre Akhenatón, que significa aquel que es útil a Atón, o aquel que vive según Atón. Este cambio marcó el punto de no retorno. El príncipe, ya convertido en rey, se definía ahora como el profeta exclusivo de una divinidad única. Capítulo 3. Atón. El nacimiento de una revolución religiosa. La reforma religiosa emprendida por Akhenatón no fue una simple preferencia personal por un dios solar. Fue un proyecto que transformó la teología, la iconografía, la relación entre el monarca y lo divino y la vida ritual de toda una civilización. Atón, la divinidad central de esta revolución, no surgió de la nada. Su raíz se encuentra en antiguas expresiones del culto solar, pero bajo Akhenatón adquirió un significado completamente nuevo: la idea de un Dios único, creador universal y sin forma humana. Atón, antes de Akhenatón, un aspecto del sol, no un Dios supremo. En los siglos anteriores, Atón había sido simplemente una manifestación de Ra, el dios solar tradicional. El disco del sol, el Iten, aparecía asociado al ciclo diario del astro rey, simbolizando energía creadora.
No era un dios independiente con templos propios ni un objeto de devoción popular. Formaba parte de la vasta iconografía solar que compartían Ra, Khepri y Atum. Fue solo bajo Amenhotep III, padre de Akenatón, cuando Atón comenzó a recibir un protagonismo más marcado. Aún así, seguía siendo un elemento integrado en un sistema politeísta. La reinterpretación radical, Atón como único creador. Akenatón tomó esa idea primitiva del disco solar y la transformó en el fundamento de una teología completamente nueva. Para él, Atón no era un aspecto de Ra, era la fuente única de la vida y la existencia, el principio que creaba, sostenía y renovaba todo. Esta reinterpretación incluía elementos revolucionarios. 1. Dios único y universal. Atón no tenía mitos, genealogía, forma humana ni relatos épicos. Era la luz misma, la energía que atraviesa el cielo, nutre la tierra y hace prosperar todo lo que existe. 2. Creador directo. Los signos Atón observados en tumbas de Tel el Amarna lo describen como el artífice de todas las criaturas. Hombres, animales, plantas, pueblos extranjeros, tierras lejanas, mares y montañas. Es uno de los primeros textos de la historia donde se afirma que un solo Dios crea a todos los seres humanos sin distinción. 3. Dios sin representación corporal. Por primera vez, Egipto adopta un Dios sin forma humana. Atón no aparece como hombre, halcón, toro o niño divino. Su única imagen es el disco solar cuyos rayos terminan en manos que ofrecen el signo de la vida, Anka. La ausencia de figura corporal limitó la posibilidad de antropomorfizar la divinidad y elevó el culto a un nivel más abstracto. 4. La luz como manifestación directa del Dios. Para Akenatón, Atón es la luz misma. Su presencia se siente en el amanecer. Su poder despierta plantas, animales y hombres. Sus rayos hacen crecer las cosechas. Su calor sostiene el ciclo de la vida. El Dios no está oculto en templos oscuros ni en estatuas cerradas. Está al aire libre, visible para todos en cada amanecer. El faraón como mediador único. Un elemento crucial del atonismo fue el papel exclusivo del faraón. En la religión tradicional había miles de sacerdotes que mantenían el culto diario en templos de todas las ciudades. Con Akenatón, el faraón se convierte en el único intermediario entre Atón y la humanidad. Solo a través de él fluye la bendición divina. Solo él comprende la voluntad del Dios. Solo él realiza los rituales principales. Ni siquiera los sacerdotes ejercen un papel central. Su función se reduce o desaparece. El culto queda concentrado en la figura del rey y su familia. Esto fue una puñalada directa al poder del clero de Amón y a su estructura económica. Akenatón no solo impuso una nueva teología, desplazó a un grupo social poderosísimo que controlaba templos, tierras, talleres y rituales diarios desde hacía siglos. El himno a Atón, la teología en estado puro. El texto más importante de la Reforma es el gran himno a Atón, una obra poética tallada en las tumbas reales de Amarna. Su contenido revela claramente las ideas centrales del atonismo. Atón crea el mundo desde la luz, el día y la noche dependen de su movimiento visible, los seres humanos viven porque él los ilumina.
Cada pueblo recibe la vida del mismo Dios, pero lo adora con nombres distintos. El faraón comprende la inmensidad del Dios y actúa como su portavoz. Este himno revela una visión extraordinariamente universalista para una civilización que acostumbraba a ver a sus dioses como protectores regionales o identitarios. Por primera vez en Egipto, un rey afirma que hay un único Dios para toda la humanidad. La ruptura con el politeísmo, cierre de templos y prohibición de otros dioses. A medida que la teología de Atón tomaba forma, Akenatón comenzó a actuar con más firmeza. Entre los años 5 y 9 de su reinado, decretó medidas radicales. Cierre de templos dedicados a Amón y a otras deidades. Confiscación o redistribución de riquezas que pertenecían al clero tradicional. Eliminación de imágenes de dioses con forma humana o animal. Borrado del nombre de Amón en monumentos y textos, llegando incluso a borrar la palabra amén dentro de nombres personales y fórmulas rituales. Prohibición tácita o explícita del culto público a cualquier otra divinidad. El Egipto de 1000 dioses se convertía oficialmente en el Egipto de un solo Dios, y ese Dios solo se manifestaba plenamente a través del rey. El nuevo culto, rituales a cielo abierto. A diferencia de los templos tradicionales, llenos de salas oscuras y cámaras interiores donde se ocultaba la estatua del dios, los templos de Atón estaban abiertos al cielo. No tenían techos, permitían que la luz bañara cada altar, carecían de ídolos y se centraban en la presencia visible del sol. Los rituales consistían en ofrendas de comida, himnos entonados por el rey y la reina, procesiones bajo la luz, gestos de adoración hacia los rayos. El dios ya no era una estatua alimentada en secreto por sacerdotes. Era la luz que todos podían ver, pero que solo el faraón podía interpretar. Este culto a cielo abierto reforzaba la idea de transparencia, claridad y poder directo de la divinidad. La reforma funeraria hacia una visión solar de la eternidad. El atonismo también modificó conceptos relacionados con la vida después de la muerte, aunque no de manera completa. La eliminación de Osiris del culto oficial supuso un vacío profundo, pues Akenatón sustituyó esa estructura por una idea distinta. Tras la muerte, el alma vive bajo la luz de Atón, participando de su ciclo eterno. Desaparecen de muchas tumbas el juicio de las almas, la sala de la verdad, la presencia de dioses protectores. Las escenas del libro de los muertos son reemplazadas por himnos solares, oraciones a la luz, representaciones del faraón bendecido por Atón. Aún así, la momificación continuó, porque era un pilar cultural imposible de suprimir. Pero el contenido simbólico de los rituales funerarios cambió. Menos magia protectora del inframundo, más énfasis en la luz que sostiene la vida. Del reformador al profeta, el cambio de nombre. El paso definitivo llegó cuando Amenhotep IV cambió su nombre por Akenatón. Este gesto confirmaba que su identidad ya no estaba ligada a Amón ni al sistema tradicional. Su nombre proclamaba su fidelidad al Dios único, su función como servidor, su misión divina, su papel como transmisor de una revelación. Para sus seguidores, Akenatón no era solo un rey, era el único ser humano
incapaz de escuchar la verdadera voz de Atón. Para sus opositores, sin embargo, era un peligro. Un gobernante que destruía el equilibrio milenario del país. Capítulo 4. La ciudad de Amarna y el nuevo orden social. La revolución religiosa de Akenatón no podía sostenerse dentro de los muros de Tebas, donde el clero de Amón tenía un poder casi equivalente al del propio faraón. Para consolidar el culto a Atón, el rey necesitaba un espacio nuevo, un territorio virgen, sin templos antiguos, sin tradiciones profundamente arraigadas y sin la sombra política de los sacerdotes tradicionales. Así nació Ajetatón, conocida hoy como Amarna, una ciudad levantada desde cero para convertirse en el corazón espiritual y político del Nuevo Egipto. La fundación de Ajetatón, un acto simbólico y político. En el año 5 de su reinado, Akenatón anunció algo sin precedentes. Abandonaría Tebas como capital y construiría una nueva ciudad dedicada exclusivamente al culto de Atón. Eligió un valle desierto a orillas del Nilo, rodeado de acantilados naturales. En las inscripciones talladas en esos acantilados, el faraón explica que Atón mismo le mostró ese lugar y lo declaró sagrado. Era un gesto cargado de significado. Rompía físicamente con el poder de Amón. Simbolizaba un nuevo comienzo. Mostraba que la revelación de Atón no dependía de templos antiguos. Fundaba una ciudad concebida como un templo viviente. El proyecto fue gigantesco. Miles de obreros, artesanos y funcionarios fueron trasladados allí. En pocos años, Ajetatón se convirtió en una ciudad vibrante con palacios, talleres, avenidas, templos solares y distritos residenciales. Arquitectura abierta. Templos que abrazan la luz. La arquitectura de Amarna reflejaba la nueva espiritualidad. A diferencia de los templos tradicionales, llenos de salas oscuras donde la estatua divina permanecía oculta, los templos de Atón estaban diseñados para permitir que la luz lo inundara todo. Características distintivas: sin techos, altares expuestos al cielo, patios inmensos, columnas bajas para no interrumpir la luz, muros decorados con escenas del disco solar, ausencia total de estatuas divinas. El Dios era visible para todos, no en una imagen, sino en el propio sol. El templo principal, el gran templo de Atón, estaba dividido en patios sucesivos donde el rey y la familia real realizaban los rituales. Todo se hacía a plena luz del día, reforzando la idea de transparencia, energía vital y conexión directa con la divinidad. El arte de Amarna, un quiebre estético radical. La reforma religiosa vino acompañada de una revolución artística. El estilo de Amarna, como lo llaman los especialistas, rompió con siglos de convenciones rígidas. Naturalismo sorprendente. Las figuras muestran vientres prominentes, cuellos alargados, rostros finos, ojos grandes, caderas marcadas, gestos afectuosos, escenas íntimas de la familia real. Este estilo contrasta con la rigidez solemne del arte tradicional. La familia real como modelo espiritual. Las representaciones muestran a Akenatón, Nefertiti y sus hijas bajo los rayos de Atón, recibiendo la vida directamente del dios. Esta iconografía
transmitía la idea central del atonismo. El rey es el mediador único de la divinidad. El mundo cotidiano cobra protagonismo. Se representan músicos, artesanos, niños, animales, escenas domésticas, banquetes, caricias familiares. Este acercamiento humaniza la figura del faraón y refuerza la visión de que Atón es un dios de la vida diaria, visible en cada cosa. Rasgos excesivos o simbólicos. Algunos artistas exageraron ciertos rasgos, como cráneos alargados o formas andróginas, para expresar una naturaleza espiritual distinta, no humana del rey y su familia. No debe interpretarse como una deformidad física, sino como un lenguaje visual que resalta su vínculo especial con Atón. El nuevo orden social en Amarna. La ciudad trajo consigo una reorganización de la sociedad. Todos los que vivían allí lo hacían bajo la luz ideológica del culto a Atón. La vida cotidiana estaba marcada por el nuevo sistema religioso. Funcionarios y artesanos trasladados a la nueva capital. Miles de personas se mudaron siguiendo órdenes del faraón. Esto provocó redistribución de oficios, incremento de talleres reales, concentración de recursos en Ajetatón, debilitamiento de Tebas. Cambios en el papel de los sacerdotes. Los sacerdotes tradicionales perdieron relevancia. Muchos fueron reasignados o pasaron a cumplir funciones administrativas. El clero de Atón, sin embargo, no se organizó como una jerarquía poderosa. El protagonismo ritual estaba centrado en Akenatón y Nefertiti. La población vivía bajo una vigilancia ideológica sutil. No era un régimen violento, pero sí extremadamente controlado. Se esperaba que todos aceptaran el nuevo culto. Los templos tradicionales estaban cerrados. La iconografía solar dominaba cada edificio. La familia real era retratada constantemente como modelo de adoración. Un nuevo estilo de vida. Los ritmos diarios se adaptaron al movimiento del sol. La luz del amanecer y del ocaso adquirió un valor ritual. La vida agrícola siguió siendo esencial, pero su simbolismo cambió. La luz de Atón daba vida a las cosechas. El calor del sol sustentaba a los rebaños. Las estaciones eran vistas como expresión de la luz divina, de la luz de la divinidad. El impacto en la vida funeraria. Un aspecto clave de Amarna es lo que ocurre con la concepción de la muerte. Si el Dios único es el sol, visible y presente, ¿qué sucede cuando un ser humano muere? La visión tradicional egipcia, dominio de Osiris, juicio moral, renacimiento en el más allá, fue modificada. Las tumbas muestran menos escenas de Osiris y del juicio. Los nobles de Amarna grabaron himnos a la luz, plegarias al amanecer, escenas del rey recibiendo la vida de Atón. Mantiene la momificación, pero cambia el simbolismo. El cuerpo momificado ya no es protegido por amuletos de dioses eliminados del culto. Los textos mágicos del inframundo son menos frecuentes.
Predominan las oraciones solares y las expresiones de confianza en la energía del Dios. Un más allá más simple. El destino eterno parece consistir en participar de la luz eterna de Atón, sin juicios, sin tribunales, sin monstruos guardianes. Es una esperanza más directa y menos elaborada que la de la tradición osiriana. Esta simplificación teológica, sin embargo, dejó vacíos que muchos egipcios no pudieron aceptar plenamente. Tensiones crecientes en la sociedad. A medida que Amarna crecía y la reforma avanzaba, también crecían los problemas. El clero tradicional resentía su relegación. Las provincias distantes seguían siendo devotas de sus dioses locales. La economía sufría por el traslado masivo de recursos. Los rituales públicos disminuyeron, afectando la cohesión social. Muchos egipcios no comprendían un culto sin imágenes ni mitos. Además, el propio sistema político se volvió frágil. Akenatón parecía concentrado en su visión espiritual. Las relaciones exteriores se deterioraron. Las tierras fronterizas reclamaban ayuda militar. La ciudad de Amarna, aunque magnífica, era también una burbuja aislada dentro del vasto Egipto. Capítulo 5. Crisis, rechazo y final del proyecto. Si la fundación de Amarna representó el punto de máximo esplendor del culto a Atón, los años posteriores revelaron las tensiones, fragilidades y dificultades de un experimento religioso que intentaba sostenerse sobre un país acostumbrado a una tradición milenaria. La revolución de Akenatón, tan audaz como innovadora, enfrentó obstáculos que ni la devoción del rey ni el poder de la realeza pudieron superar completamente. El proyecto nació con pasión, pero vivió rodeado de presiones políticas, económicas, sociales y espirituales que acabarían provocando su colapso. A medida que avanzaban los años, Akenatón pareció retirarse progresivamente del ejercicio práctico del poder. Los textos diplomáticos conservados en las famosas cartas de Amarna muestran un fenómeno inquietante. Reyezuelos de Siria piden ayuda militar. Gobernadores locales suplican apoyo frente a enemigos. Aliados tradicionales esperan auxilio que nunca llega. La respuesta egipcia se volvió escasa o tardía. Esto sugiere que el faraón vivía cada vez más concentrado en sus rituales, himnos y revelaciones, dejando los asuntos del Estado en manos secundarias. El rey ya no era solo gobernante, se veía a sí mismo como profeta, como guía místico de una verdad superior. Esta transformación personal lo distanció del pragmatismo político que Egipto necesitaba para sostener sus fronteras y su influencia en el exterior. El descontento silencioso del pueblo. El pueblo egipcio aceptaba cambios cuando venían de un faraón legítimo, pero la devoción popular estaba profundamente arraigada en Amón, Osiris, Hathor, Khnum, Ptah y Mut, los dioses locales de cada ciudad. No existía un rechazo violento. Los egipcios no eran un pueblo rebelde, pero sí un desajuste emocional y espiritual. El hogar ya no conservaba imágenes de sus dioses protectores. Las festividades tradicionales se suspendieron o perdieron importancia.
Las procesiones que unían a las ciudades con sus templos desaparecieron. La religión tradicional no era solo un sistema teológico, era la memoria cultural del país, la manera en que las familias celebraban nacimientos, matrimonios, cosechas y duelos. El cambio impuesto por Akenatón resultaba vacío para la mayoría, carente de los relatos, de la cercanía emocional y de la riqueza mitológica que habían acompañado a Egipto por siglos. El vacío espiritual del más allá. El nuevo concepto de la vida después de la muerte, centrado en la luz, sin el juicio de Osiris, sin el viaje por el inframundo, sin los dioses protectores, generó confusión. Para muchos egipcios, esto fue una pérdida. Desaparecían los libros funerarios con instrucciones detalladas. Se diluía la figura de Osiris, símbolo de esperanza. Se eliminaban los amuletos protectores, se difuminaba el camino tradicional hacia la eternidad. El atonismo ofrecía una visión más abstracta, vivir bajo la luz eterna. Era bella, pero demasiado intelectual, demasiado simple para una sociedad que había construido su identidad en torno a mitos detallados y rituales complejos. El vacío doctrinal dejó a muchas personas sin una guía clara para afrontar la muerte. Este detalle, aunque parezca menor, pesó psicológicamente en la población. El clero de Amón, un poder herido pero no derrotado. Los sacerdotes de Amón habían perdido templos, tierras y privilegios, pero no habían perdido su influencia en las provincias, su prestigio entre el pueblo, su red económica, su conocimiento ritual, su memoria institucional. Muchos esperaron pacientemente el momento de recuperar su posición, seguros de que la reforma no sobreviviría al rey. El clero no se enfrentó directamente a Akenatón, algo impensable en Egipto, pero trabajó silenciosamente en la sombra, conservando documentos, manteniendo contactos y aguardando la caída natural de un sistema que dependía por completo de una sola persona, el faraón. Enfermedades, malas cosechas y signos de inestabilidad. Varios indicios arqueológicos sugieren que durante los últimos años del reinado de Akenatón ocurrieron hambrunas locales, epidemias que afectaron a la familia real, problemas en la administración, falta de mano de obra en templos tradicionales. Se han encontrado sepulturas de miembros jóvenes de la familia real en Amarna, lo que indica que una epidemia pudo sacudir la corte. La percepción popular era simple y clara. Cuando los dioses se enfadan, el orden se quiebra. Cualquier dificultad era interpretada como un signo de desequilibrio. Para muchos, la desaparición de Amón, Osiris y los demás dioses había provocado el abandono del país por las fuerzas protectoras del universo. La muerte de Akenatón, el punto de ruptura. El fallecimiento del rey, probablemente alrededor del año 17 de su reinado, marcó el principio del fin. Sin su presencia carismática y sin su autoridad, el sistema atonista quedó sin apoyo real y sin estructura institucional que lo sostuviera. Su heredero inmediato, un joven llamado Esmenkare, reinó muy poco tiempo. Tras él llegó al trono un niño de unos 9 años, Tutankamón, cuyo nombre significaba imagen viva de Atón. En cuanto asumió cierto grado de autoría, el joven faraón realizó un gesto simbólico poderoso. Cambió su nombre a Tutankamón, imagen viva de Amón, y restableció los templos del dios tradicional. Este acto selló oficialmente el final de la revolución religiosa.
El regreso del viejo orden. El regreso del viejo orden. Con la restauración de Amón, todo comenzó a retroceder rápidamente. Los templos tradicionales fueron reabiertos. Los sacerdotes recuperaron sus funciones. Se reanudaron las festividades populares. Se reinstaló el juicio de Osiris. Se retomaron los libros funerarios tradicionales. Se volvió a usar la iconografía clásica. El país respiró un aire de normalidad. La ruptura había terminado. Sin embargo, la vuelta al pasado no fue un proceso suave. Hubo que reconstruir un sistema dañado, reorganizar el clero, reparar templos y restablecer relaciones exteriores. La familia real de Amarna, un final sombrío. Los restos de la familia de Akenatón muestran signos de enfermedades, fracturas políticas, desapariciones abruptas, tensiones internas. Incluso Nefertiti desaparece de los registros oficiales en un año indeterminado. No se sabe si murió, si reinó brevemente o si fue apartada por otras figuras de la corte. Ajetatón, una ciudad que había surgido como símbolo de un nuevo amanecer, se convirtió en un espacio desierto, abandonado y silencioso. El legado inmediato, desconfianza hacia las innovaciones religiosas. El fracaso del atonismo dejó una huella profunda. La élite egipcia aprendió que cambiar la religión significaba desestabilizar el país. Esto consolidó la idea de que el politeísmo era parte esencial del orden. La diversidad de dioses ofrecía cohesión. Variar la tradición era peligroso. Desde entonces, Egipto, durante siglos, evitó cualquier cambio radical en materia espiritual. Capítulo 6. Cancelación del atonismo y su desaparición. Con la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón, el proyecto religioso más radical de la historia egipcia entró en un proceso rápido de desintegración. La joven monarquía, asesorada por consejeros de la vieja guardia, reconoció que el país necesitaba volver a un sistema religioso estable y familiar. El experimento atonista había sido demasiado breve, demasiado centralizado y demasiado dependiente de un solo hombre para dejar una estructura sólida. La eliminación del atonismo no fue un simple cambio de política, fue una campaña cuidadosamente organizada para restaurar el orden perdido, reconstruir el equilibrio espiritual del país y borrar una revolución que se percibía como peligrosa para la estabilidad de Egipto. Tutankamón y la restauración del orden tradicional. El joven faraón, inicialmente llamado Tutankamón, cambió su nombre a Tutankamón casi de inmediato, un gesto claro de retorno al antiguo culto. Este cambio no fue un acto espontáneo de un niño, sino una decisión tomada por sus tutores y asesores. Ay, Horemheb y otros altos funcionarios ligados a la tradición. Durante los primeros años de su reinado, se proclamaron decretos conocidos como edictos de restauración, donde se declaraba que los templos tradicionales habían sufrido abandono. Los dioses estaban airados por la falta de cultos. Era necesario devolver a cada divinidad su lugar. El orden cósmico debía restablecerse para el bienestar de Egipto. Tutankamón reabrió templos, devolvió asignaciones económicas a los sacerdotes y reanudó las grandes festividades de Amón en Tebas.
Se reconstruyeron santuarios que habían sido dañados o cerrados durante la revolución. El país sintió un alivio generalizado. La damnatio memoriae contra Akhenaton. Con el tiempo, la restauración se volvió más firme. Las autoridades decidieron aplicar una política muy severa, la damnatio memoriae, la condena de la memoria, una práctica mediante la cual se intentaba borrar toda huella de un gobernante considerado impío, peligroso o indigno. Las medidas adoptadas fueron borrados de nombres. El nombre de Akhenaton fue eliminado de inscripciones, listas de reyes y monumentos. En muchos lugares se cinceló el cartucho real para impedir su lectura. 2. Destrucción de estatuas. Las esculturas que representan al rey y a su familia fueron destruidas o mutiladas. Algunas fueron enterradas bajo capas de escombro, otras reaprovechadas como material de construcción. 3. Eliminación del término Atón. El nombre del Dios único desapareció de templos y documentos oficiales. Incluso partes del nombre quedaron suprimidas en textos donde aparecían como parte de palabras compuestas. 4. Reutilización de templos solares. Los templos construidos en Tebas y Amarna fueron desmantelados. Sus bloques, finamente tallados, se usaron como relleno en proyectos arquitectónicos posteriores. Es por esto que hoy se han recuperado muchas piezas del periodo de Amarna dentro de las estructuras de templos posteriores. La intención era clara, que el recuerdo de Akhenaton desapareciera de la historia de Egipto. El abandono total de la ciudad de Amarna. Ajetatón, la gran ciudad construida por el rey para glorificar a Atón, fue abandonada rápidamente. Funcionarios, artesanos, escribas y familias enteras regresaron a Tebas o a Menfis. El lugar quedó desierto, simbolizando el final abrupto de la revolución. ¿Por qué no se destruyó completamente la ciudad? Porque no era necesario. Amarna no tenía templos tradicionales, no generaba identidad espiritual para el pueblo, ni contaba con respaldo económico. Al quedar vacía, simplemente murió por sí misma. El sol siguió iluminando los templos sin techo, pero ya nadie cantaba himnos en esos patios. La ciudad se convirtió en un esqueleto monumental que testimoniaba la grandeza y fragilidad del experimento atonista. El retorno completo de Osiris y el más allá tradicional. Con la restauración, las ideas antiguas sobre la vida después de la muerte reaparecieron con fuerza. El juicio de las almas, la pluma de Maat, el tribunal de Osiris, los dioses protectores del inframundo, los hechizos del libro de los muertos. Las tumbas volvieron a llenarse de textos mágicos, amuletos, escenas nocturnas y rituales funerarios. La simplificación solar de Akhenaton había resultado demasiado vaga para la mentalidad egipcia. El pueblo necesitaba un mapa más claro del más allá, con guardianes, peligros, caminos y recompensas. En pocas décadas, el sistema tradicional estaba completamente restablecido, como si el atonismo nunca hubiera existido. Oren-Eb y la reorganización del Estado. Tras la muerte de Tutankamón, subió al trono Ai, un anciano consejero de larga trayectoria. Después de Ai, gobernó Oren-Eb, antiguo general, quien tomó medidas aún más firmes contra el legado de Akhenaton. Se purgó la administración estatal,
Se castigó a los funcionarios vinculados con Amarna. Se reorganizaron las provincias. Se restableció la autoridad del faraón en el extranjero. Oren-Eb también contribuyó al borrado de Akenatón. Lo eliminó de las listas reales oficiales, de modo que la sucesión dinástica saltaba directamente del padre de Akenatón, Amenhotep III, a Oren-Eb, como si ningún faraón hubiera reinado entre medias. A nivel simbólico, esto cerró definitivamente el capítulo del atonismo. El monoteísmo relegado al olvido hasta tiempos posteriores. Después de este esfuerzo colectivo por restaurar la tradición, Egipto volvió a su politeísmo estable y profundamente arraigado. El monoteísmo solar de Akenatón no dejó instituciones activas, no creó un sacerdocio duradero, no generó una doctrina detallada del más allá, no logró arraigo popular y dependía demasiado del carisma del rey. Por ello desapareció casi por completo, absorbido por el sistema tradicional. No reaparecería en la historia egipcia. No dio origen directo a ninguna religión posterior. No produjo una escuela de pensamiento que sobreviviera a su creador. Solo siglos más tarde, con el surgimiento del judaísmo firme, el monoteísmo bíblico y sobre todo con la expansión del cristianismo en el Mediterráneo, la idea de un Dios único volvería a ocupar un papel central en las religiones de Occidente. Así, el episodio atonista quedó como un experimento temprano, singular y profundamente humano, que desaparecería por milenios, hasta que Egipto fue estudiado de nuevo por los historiadores modernos. Conclusión: Atón, Akenatón y la eterna búsqueda humana del Dios que une. Al recorrer la historia de Akenatón de principio a fin, resulta imposible no detenerse con asombro, no por el éxito de su reforma, que fue breve, sino por la magnitud del pensamiento que la hizo posible. Porque lo verdaderamente extraordinario no es que el atonismo fracasara, sino que llegara a existir. Akenatón emergió en el corazón de una de las civilizaciones más antiguas, sólidas y estructuradas de la historia humana. Egipto no era un mundo ideológicamente flexible, estaba sostenido por milenios de tradiciones religiosas, por una red compleja de dioses, por rituales profundamente arraigados, por templos monumentales y por una estrecha alianza entre religión, política y orden social. Nada en ese contexto parecía propicio para la idea de un Dios único, abstracto y universal. Y sin embargo ocurrió. Un solo hombre, formado dentro de ese sistema, heredero de él, se atrevió a imaginar que detrás de la multiplicidad de dioses podía existir una única fuente, una fuerza creadora que diera vida a todos sin distinción, visible en la luz del sol, pero no limitada a un templo, a un mito ni a una imagen. Ese gesto fue épico, inesperado y profundamente humano. Akenatón no actuó como un reformador moderado, sino como alguien que había cruzado un umbral interior. Su pensamiento no fue gradual, fue una ruptura. Cerró templos, silenció nombres sagrados, transformó la concepción de la divinidad y se atrevió a redefinir incluso la idea de la eternidad. Todo ello en una civilización donde la continuidad era la garantía del orden. Desde una perspectiva histórica comparativa, este episodio nos invita a algo esencial: mirar las religiones no como sistemas aislados, sino como expresiones de una misma búsqueda humana. A lo largo de los siglos, culturas muy distintas
separadas por tiempo y geografía, han intuido la existencia de un principio superior, de un Dios omnipotente, universal, creador y sustentador de la vida. Cambian los nombres, los símbolos y los relatos, pero la pregunta permanece. El atonismo no fue el origen directo de las religiones monoteístas posteriores, ni dejó una herencia institucional duradera. Sin embargo, su sola aparición demuestra que la idea de un Dios único no surge únicamente de una tradición concreta, sino que puede emerger espontáneamente cuando la conciencia humana se enfrenta al misterio del mundo y busca un sentido último que lo unifique todo. Comprender lo que ocurrió en Egipto desde una mirada amplia no debilita la fe, al contrario, la profundiza. Nos permite reconocer que creer en un Dios universal no es un acto aislado, sino parte de una intuición compartida por la humanidad a lo largo de la historia. Una intuición que nace no solo del razonamiento, sino también del asombro, de la contemplación y de esa certeza interior que no siempre puede explicarse con palabras. Akenatón fracasó como reformador político, pero triunfó como testimonio de algo más profundo, la capacidad del ser humano de imaginar lo absoluto, incluso cuando todo a su alrededor parece negarlo. Y quizá por eso su historia sigue hablándonos hoy no como una doctrina a seguir, sino como una pregunta abierta que atraviesa el tiempo y nos invita a mirar nuestra propia fe con mayor profundidad, humildad y comprensión. Porque al final, la búsqueda de Dios, con un nombre u otro, no pertenece a una civilización concreta, sino al corazón mismo de todo lo humano.